Bienvenidos a Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México, donde cada semana abordamos temas relevantes en la voz de especialistas con orientación, consejo y análisis para mantenerte a la vanguardia. Yo soy Adrián Díaz. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Negocios con Valor, el podcast del Colegio de Contadores Públicos de México, un espacio donde analizamos cómo la innovación transforma la educación, los negocios y, por supuesto, el futuro de nuestras profesiones. Hoy nos adentramos en un tema que está revolucionando y desafiando las formas tradicionales de aprender. Me refiero a la inteligencia artificial en las aulas. ¿Es una oportunidad o una amenaza para los alumnos? Hoy lo vamos a descubrir. Tengo el honor de presentar a dos destacados integrantes del Comité de Integración de Contadores Universitarios de este colegio. La contadora Mariby Juárez Mondragón. Ella tiene experiencia en el asesoramiento a emprendimientos, pequeñas y medianas empresas, así como en la participación en proyectos orientados, por supuesto, al beneficio social. Mariby, bienvenida a Negocios con Valor. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y también tengo del otro lado al contador Luis Gerardo Castillo López, quien posee experiencia en materia fiscal y auditoría, especialmente enfocada en entidades privadas. Luis Gerardo, bienvenido a Negocios con Valor. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Pues vamos a empezar. La inteligencia artificial ya corrige tareas, genera ensayos, explica conceptos complejos, todo prácticamente en cuestión de segundos. Pero también hay que plantear los problemas o los dilemas éticos, los riesgos de dependencia tecnológica y preguntas sobre el verdadero valor del aprendizaje. En ese sentido, Mayri, vamos a empezar. Estamos ante una herramienta que impulsa el pensamiento crítico y la creatividad o frente a una amenaza que podría reemplazar el esfuerzo y sobre todo el razonamiento humano. Mariby. Pues la verdad considero que es tanto como una herramienta que nos beneficia como también una amenaza. La delimitación de esto, la diferencia, es que es una herramienta que nos apoya porque nos hace los procesos más fáciles en cuestión de tareas ordinarias o de tareas que nos conlleva mucho tiempo a realizarlas. Pero también en el lado de una amenaza, pues es al momento de que hace que los alumnos, en este caso, pues no ocupen mucho la creatividad ni el pensamiento crítico. Ok. En ese sentido, contador Luis, vamos a empezar a entrar en materia. Los beneficios de la inteligencia artificial como tales. ¿Cuáles los podríamos identificar? Claro que sí, podemos llevar a cabo 3 ejes transversales sobre cuáles son los beneficios de la inteligencia artificial. Uno de ellos es la personalización del aprendizaje. ¿Qué nos ayuda a esto? Que la inteligencia artificial nos pueda apoyar a formar un aprendizaje a partir del conocimiento del estudiante, su manera de poder llevar a cabo la investigación, de conocer temas nuevos, etcétera. Es decir, ¿la inteligencia artificial sí ayuda al alumno a aprender? Sí, sí, totalmente. Yo considero que al final de cuentas el alumno puede tomar la inteligencia artificial como un método que le ayude a mejorar su aprendizaje, lo que tiene en el aula más lo que pueda conocer a través de la inteligencia artificial son dos sumas importantes que permiten al alumno poder identificar cuáles son sus lagunas que tiene, etcétera. Ok. En ese sentido, Mariby, ¿cuál sería otra fortaleza o quizá otra ventaja de utilizar en el aula y en los estudios en la inteligencia artificial? Pues justamente es la adaptabilidad que tiene la inteligencia artificial en cuestión de que se puede adaptar a cada tipo de, Materias. de materia, sí, y de facilidades o habilidades que tiene cada estudiante. Entonces, pues detecta sus fortalezas como sus debilidades y pues le puede generar un plan de estudio para cada tipo de estudiante que lo necesita. ¿Cómo, Mariby, podríamos detectar entonces, o cómo la inteligencia artificial empieza a detectar justamente estas habilidades y estos, digamos, temas que está justamente tocando el estudiante por las preguntas que le hace la inteligencia artificial, por las investigaciones que toca? ¿Cómo va el tema? Pues todo se lleva a partir de las preguntas que hace el alumno y pues también por parte de la inteligencia artificial pues le puede ir haciendo cuestionamientos de que con qué se siente más cómodo, qué se le dificulta y de esta manera puede evaluar y generar algún tipo de proyecto. Claro, Luis, hay algo importante. La inteligencia artificial también aprende del alumno. No solamente el alumno aprende de la herramienta, sino la herramienta también justamente aprende.
de la persona que le está preguntando. Así es, justamente tiene mucho que ver con los parámetros que cuente cada una de las inteligencias artificiales. ¿Para qué? Para que esta misma inteligencia pueda servir como retroalimentación inmediata al alumno. ¿Por qué? Porque hoy en día el estudiante debe tener esa habilidad de poder usar las herramientas tecnológicas que hoy en día existen. En ese sentido, mi querida Mariví, ¿cuáles serían estas herramientas tecnológicas, además de la inteligencia artificial, que podríamos utilizar justamente en el aula? Pues se pueden utilizar lo que ya hemos traído desde hace mucho tiempo, que son los formularios de Google, los videos de YouTube, incluso se pueden ocupar plataformas de quiz, como por ejemplo Kahoot y demás. ¿Cómo vamos a empezar a trabajar entonces dentro del aula? ¿Cómo vamos a empezar a recomendar estas fortalezas a los alumnos? Hay puntos muy importantes que debemos de empezar a desarrollar, como la ética, ¿no? Como el uso de la propia inteligencia artificial. ¿Para qué tareas específicamente, Luis? Bueno, algo importante que mencionas es la ética. La ética es muy importante en el uso de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque un estudiante puede realizar investigaciones y decir que es de su autoría, pero deja de desarrollar el pensamiento cognitivo, algo muy importante que nos lleva a cabo al pensamiento crítico. Ujú. Por lo tanto, el hecho de utilizar la inteligencia artificial es importante crear un, una política institucional que nos permita poder utilizar la inteligencia artificial y no privarla, porque al final de cuentas es algo que está presente hoy en día. Por supuesto. En ese sentido, Mariví, ¿cómo podemos entonces trabajar, ¿no? En contra de estos trabajos hechos al 100% con inteligencia artificial, cómo los propios profesores pueden recomendarle al alumno o el propio alumno puede tomar estas herramientas de ética para no caer justamente en un plagio total tecnológicamente hablando, porque la inteligencia artificial en cuestión de segundos te puede hacer un ensayo. ¿Qué les recomiendas a los alumnos entonces? Pues ante todo, tener bien claro sus valores, como la honestidad y pues la integridad de cada persona. Pues para los alumnos les recomiendo muchísimo que utilicen la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo, más no como una sustitución de su propio pensamiento crítico. Y para los profesores, pues que no prohíban el uso de la inteligencia artificial, porque esta herramienta, una vez que se creó, pues es difícil como que erradicarla y pues es mejor tomarla como una aliada. Es mejor tener un aliado que un enemigo, pero la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta no utilizable por parte de los alumnos cuando se abusa de esta inteligencia artificial. ¿Cómo no caer en el abuso de esta inteligencia artificial dentro de tus tareas cotidianas como estudiante? Claro, algo importante que quiero retomar es que la inteligencia artificial, como ya menciona mi compañera, es un aliado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esa inteligencia ya está. No podemos erradicar el hecho de que existe y es importante crear una cultura sobre la inteligencia artificial. Por eso hago hincapié en crear una política institucional en las entidades educativas que permitan el uso de esta inteligencia artificial con responsabilidad. Justamente cuando hablamos de responsabilidad, Mariví, hay una ventaja que yo veo bastante importante dentro del uso de la inteligencia artificial, que es justamente el acceso global a la educación inclusiva. ¿A qué me refiero? Puedes empezar a aprender también idiomas, puedes traducir ensayos que quizá pueden complementar tu investigación, que vienen en francés, en inglés, en alemán, en otros idiomas que antes no teníamos acceso justamente a ellos y hoy tenemos justamente acceso a este tipo de material. Esa sería una gran ventaja dentro de la inteligencia artificial, obviamente siempre dentro de la línea de ética y bien utilizado. Sí, así es, estoy de acuerdo con eso, ya que la inteligencia artificial, pues, llegó a romper 3 barreras muy importantes, ¿Cuáles que son? es la del espacio, el tiempo y el idioma. Y entonces, con esta manera de utilizarla, pues se puede llegar a alcanzar conocimientos muy amplios y de diversos países. ¿Cómo rompe el espacio la inteligencia artificial? La inteligencia artificial pues rompe el espacio. Yo creo que al final de cuentas cada ser humano tiene su manera de trabajo y esta inteligencia artificial viene a crear buenos métodos de investigación, viene a realizar algoritmos, a realizar que el ser humano dependa de esa tecnología, pero que sepa utilizarla de una forma correcta. Al romper espacios, rompe distancias también, Mariví. Claro. Eso es importante, ¿no? O sea, cuando tú utilizas cualquier tipo de inteligencia artificial, empiezas justamente a romper
¿no? Estos espacios en donde dices, antes no, ya no me tengo que trasladar a diferentes lugares, pero hay un problema importante. Los libros están empezando a dejar de ser usados. ¿Cómo combinar justamente la inteligencia artificial con las consultas en los libros que afortunadamente existen? Sí, pues claro, ese es un punto muy importante ya que lo mencionas, porque la inteligencia artificial no quiere decir que dejemos de ocupar las cosas así en físico, sino que también se puede implementar en un método de estudio como equilibrado, tanto actividades manuales como actividades digitales. Y es lo que no deberíamos de perder en ningún momento, porque de esta manera vamos a estar fortaleciendo tanto el lado tecnológico del conocimiento y también el lado de las habilidades blandas de los estudiantes. Contador, ¿cómo lograr ese equilibrio dentro de las aulas y como estudiante prácticamente? Es muy fácil hoy agarrar una herramienta de inteligencia artificial y hacer toda la tarea, pero quizá hoy los estudiantes de nuevas generaciones no están acostumbrados a ver libros, a leer bibliografías, a consultar autores, y ahí puede haber un gran peligro. Es muy importante que el estudiante tenga ese acercamiento con los libros, porque al final de cuentas un libro es una llave de conocimiento. Considero que al final de cuentas hacer una mezcla entre libros y la inteligencia artificial es algo que las instituciones deben implementar. Por eso es muy importante no privar la inteligencia artificial, sino mezclar y hacer buen uso de las herramientas tecnológicas que se tienen hoy en día. Justamente hablando de estas herramientas tecnológicas, también esta tecnología nos ayuda, por ejemplo, a hacer simulaciones en laboratorio, ¿no? Entonces, ¿qué otros aspectos o qué otras utilidades dentro de los colegios se puede utilizar esta inteligencia artificial? No solamente en consultas o en hacer ensayos o en redacciones complicadas o investigaciones complicadas. Vamos más allá justamente en una materia académica, ¿no? Sí, claro, pues nos puede ayudar en crear escenarios hipotéticos, cosas que a lo mejor no puedes estar experimentando en la vida real, pues traducido a una inteligencia artificial, pues nos permite practicar y practicar sin afectarle como que personalmente a nadie. ¿Cómo practicamos entonces con esta inteligencia artificial cuando se refiere Mariví a esta cuestión? En las instituciones podemos aplicarla, ok, utilizaste inteligencia artificial, ahora vamos a aplicarlo a la práctica. Un proyecto aula en el cual apliques lo que has investigado a través del curso, implementamos todo lo que traes tú en la parte teórica, lo aplicamos en la práctica y es algo que yo considero que beneficiaría muchísimo al estudiante. ¿Se está haciendo ya en las aulas este tipo de prácticas entre inteligencia artificial, prácticas reales, digámoslo así, y todo un conjunto de este tipo de herramientas? En algunas escuelas yo he visto que sí se está implementando, pero pues en muchas otras no, lo cual considero que es muy importante que se implemente, porque pues en este mundo actualmente sí o sí tenemos que ocupar las tecnologías que están a nuestra mano, a nuestro alcance, y pues qué mejor que sea desde el aula. Estas simulaciones de casos reales me llevan a pensar en algo que también la inteligencia artificial quizá no es tan experta porque no tiene esa habilidad de sentir. Me refiero a las experiencias y a las habilidades blandas. También entonces la inteligencia artificial te puede ayudar a crear escenarios virtuales, sí, pero los ejercicios en el aula, los ejercicios reales te pueden ayudar justamente a crear estas habilidades blandas muy importantes para los empresarios, los estudiantes e incluso justo para cualquier persona de la sociedad de México o en cualquier país. Así es, claro, algo que yo considero muy importante en el desarrollo del estudiante es la práctica. La práctica es importante para poder aplicar esos conocimientos que se adquirieron de forma teórica. Y lo empírico, como bien mencionas, es importante que se lleve a cabo con la finalidad que el alumno pueda desarrollar esas habilidades cognitivas que le permitan crecer profesionalmente. Claro. Hay otro tema que también me llama mucho la atención, Mae. La toma de decisiones basada en datos. ¿Por qué? Hoy la inteligencia artificial, en cuestión de segundos, te hace ensayos, tesis, investigaciones que antes nos llevaban años hacerlas. Hoy, ¿cómo podemos empezar entonces a tomar decisiones importantes si todo está hecho en cuestión de segundos? ¿Cómo hacemos este equilibrio entre el estudiante y las investigaciones profundas? Pues es muy importante este punto, ya que pues la inteligencia artificial nos tiene los trabajos así en cuestión de segundos, minutos, lo cual nos tomaba como bastante tiempo hacerlo.
pero también por esa rapidez puede generar ciertos errores y provocar una desinformación muy importante. Entonces, lo que debemos de hacer es, o sea, tomar en cuenta lo que nos genera la inteligencia artificial, pero ponerlo en duda y pues de nuestra parte confirmar y pues estar verificando, investigando para ver si es real lo que nos está dando. Esto que dice Mari es importante, porque no todo lo que genera esta tecnología es real. Tiene rangos de error. Es decir, hay casos comprobados en donde inventa autores, inventa datos, confunde incluso, ¿no? Trabajos, mezcla mal por la rapidez en la que procesa los datos. ¿Cómo entonces comprobar si esto que nos está presentando, estos trabajos que nos están presentando, estas simulaciones que está haciendo la inteligencia artificial, pueden ser reales o no pueden ser reales? ¿Cómo hacemos ese trabajo de investigación? Bueno, más que trabajo de investigación, aquí tiene mucho que ver la ética del estudiante, la responsabilidad de ese uso que le da las herramientas tecnológicas que hoy tenemos. Por lo tanto, es importante que el estudiante tenga también una formación de poder vincular sus trabajos con bibliografía, que haga referencias a qué fue lo que utilizó. Ok, me dio esto la inteligencia artificial, pero ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen? Investigar, etcétera. Incluso, Maybe, se le puede preguntar a la propia inteligencia artificial, dame las fuentes de los datos que me estás dando justamente en estos momentos, ¿no? Y ahí también podemos empezar a crear un pequeño checklist de lo que nos está presentando, ¿no? Sí, así es, y de esta manera podemos descartar las fuentes que pues no son confiables o que incluso pueden llegar a no existir. Ok. En ese sentido, las instituciones, ¿cómo pueden justamente colaborar con los estudiantes para crear este equilibrio entre un trabajo, tecnológicamente hablando, y un trabajo de investigación? Yo considero que es importante implementar actualmente una materia, un curso de inducción sobre temas relacionados a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque van a formar al alumno y lo va a acompañar durante toda su trayectoria académica que permanezca estudiando, lo cual es importante que las instituciones pues implementen cursos, que implementen alguna materia relacionada a esta nueva herramienta tecnológica que tenemos actualmente. Mariví, hay ya eh, planes específicos de diferentes universidades en donde incluso ya tienen reglamentos para el uso de la inteligencia artificial, ¿a favor o en contra de esto? Pues estoy a favor, porque pues hacer uso de estas inteligencias artificiales es muy bueno en cuestión de que nos puede ahorrar tiempo en realizar dichas actividades. Entonces, pues qué mejor ya que esté fundamentado, reglamentado por una institución educativa para que nos dé un porcentaje de permiso, se podría decir así, para hacer uso de esta inteligencia artificial. ¿Cuál sería entonces ese porcentaje ideal que tú consideras entre el uso de la inteligencia artificial y el uso justamente de la investigación como la conocemos todos actualmente? Considero que sería viable un 80-20. 80. 80% lo que investigas tú y el 20% por parte de la inteligencia artificial. Y en ese sentido, ¿cómo podrías utilizar justamente ese 20%? Es decir, ¿qué tanta información de ese 20% que te permiten en las instituciones o que te permitirían las instituciones usar, qué porcentaje de ese 20% puedes tú utilizar? No tendría que ser el 100%. No, no para nada. Probablemente para conocer estadísticas, conocer aplicaciones prácticas, etcétera. Perfecto. La inteligencia artificial también da desarrollos de nuevas competencias, aunque no lo creamos. ¿Cuál es ese punto, mi querida Marilyn? Pues las nuevas competencias es el trabajo eficaz. Yo considero que es la más importante y también el cuestionamiento, porque como mencioné antes, pues no todo lo que nos genere la inteligencia artificial es real. Entonces ahí es donde podemos fortalecer nuestra capacidad de cuestionamiento y de investigación. Por supuesto. Hay un punto importante dentro de este tema que me gustaría tocar con ustedes, y sí me gustaría saber mucho su punto de vista, porque son generaciones nuevas, generaciones recientes. La alfabetización digital. Este punto es muy importante, Luis, porque creo que si nosotros empezamos a utilizar la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, una simple computadora, nos estamos alfabetizando digitalmente. Es decir, estamos avanzando como una sociedad digitalizada. ¿Esto es correcto? Sí, claro, la inteligencia artificial abre puertas y abre nuevos caminos en el cual el ser humano, el estudiante, tiene que adaptarse con la finalidad de crear nuevos conocimientos a través de su desarrollo.
y la automatización de los datos a través justamente de estas herramientas puede ayudar en el avance de la digitalización en la sociedad mexicana o en cualquier otro país que tenga algún tipo de rezago tecnológico? Sí, así es, porque nos podría resumir en cuestión de minutos el trabajo que traemos arrastrando desde hace mucho tiempo. Entonces, al momento de ahorrarnos todo ese tiempo perdido, por así decirlo, podemos seguir como poniéndonos a la par con otros países e incluso posicionarnos en un mejor puesto a nivel mundial. Ok, vamos a empezar a cerrar el tema con los riesgos importantes. Ya habíamos hablado de los plagios, evidentemente, por supuesto, ya habíamos hablado justamente de cómo dependemos de esta inteligencia artificial, pero ¿cómo mitigarlo? Bueno, podemos mitigar el tema, por ejemplo, la dependencia tecnológica con el buen uso de la inteligencia artificial, promoviendo la lectura, promoviendo la práctica, promoviendo eh, este tipo de herramientas con un uso responsable. ¿Se vale en los trabajos, en las presentaciones, independientemente de que exista o no exista un reglamento del uso de la inteligencia artificial, poner justamente como dato bibliográfico qué tanta información contenida en este trabajo viene de la inteligencia artificial y qué tanto trabajo viene de la investigación a través de bibliografías? Sí, por cuestiones de ética y integridad, pues yo considero que sí debería de ponerse como referencia qué porcentaje o cuántas citas se tomó de la inteligencia artificial. Esto para que el docente que esté evaluando dicha presentación, pues tenga en consideración de que a lo mejor no fue todo hecho por la inteligencia artificial, sino también ocupaste tu razonamiento y pues tu capacidad de investigación en otras fuentes. ¿Se podría valer de una rúbrica dentro de los trabajos para que pueda tener cierta validez este trabajo? Sí, considero que sí es necesaria una rúbrica. Todo debe ser cuantificable, ¿no? Al final de Ujú. cuentas, y es necesario que se implementen rúbricas que puedan detectar o puedan dar a notar esa inteligencia utilizada. Otro problema que se detecta son los errores, ¿no?, de la inteligencia artificial. ¿Cómo mitigar estos errores de datos erróneos? Yo les pregunto, verificación de 2 fuentes o 3 fuentes confiables, pedir enlaces a la propia inteligencia artificial sobre los datos que está proporcionando, incorporar un chequeo de realidad justamente a todo el trabajo que estás realizando, y esto tendría que ser obligatorio paso a paso con cada una de las investigaciones que se hagan a través de estas herramientas. Sí, claro. Una forma que se puede implementar es que tú como estudiante investigues por tu parte y después tomes la investigación que te da la inteligencia artificial y de esta manera puedes evaluar qué tan cercano o qué tan lejano está el conocimiento que te está dando. Otro tema importante, los famosos derechos de autor, pero también los datos sensibles que se pueden subir justamente a estas herramientas. ¿Cómo trabajar en este tema que es sumamente importante? Claro, la privacidad al final de cuentas es algo importante y que debe resaltar. Eh, Estamos muy acostumbrados a no realizar esa investigación previa e introducir información propia, ¿no? Al final de cuentas, es una transparencia de que los usuarios puedan conocer cuáles son los datos que se recopilan. Un ejemplo es Europa, el cual tiene actualmente implementado el Reglamento General de Protección de Datos, en el cual obliga a todo ese tipo de herramientas tecnológicas a darlas a conocer. Sería muy importante que se implementara también en México. ¿Cómo poder implementar estas herramientas en México y prácticamente a nivel internacional? Porque urgen, ¿no, Marín? Sí, claro. De la forma que se puede implementar o más o menos identificar es de que al momento de abrir una inteligencia artificial, siempre leer la parte de condiciones y privacidad de los datos. Okey, Esto porque pero no estamos acostumbrados a hacer eso. no es algo que como mexicanos, por lo menos, nos tomamos el atrevimiento de saltarnos sin leer, lo cual es muy importante no hacer caso omiso, porque podemos estar dando la autorización para cosas que a lo mejor nosotros no estamos de acuerdo, y más porque la inteligencia artificial está abierta para cualquier, tipo de usuarios, puede ser desde niños hasta adultos mayores. Entonces, al momento de ingresar nosotros, desde el nombre, el apellido, la dirección e incluso la ubicación, pues es muy peligroso.
y también el dar acceso, autorización para que entren a nuestros documentos y a nuestra galería también es algo preocupante. ¿Cómo estarías evaluando tú el uso de la inteligencia artificial en las primeras etapas de la educación? Es decir, primaria y secundaria. ¿Se tiene que usar o no se tiene que usar? Considero que en primaria no debería de utilizarse la inteligencia artificial. Ahí el estudiante, el alumno, tendría que formar esa capacidad de pensamiento cognitivo a través del pensamiento crítico para que se forme y probablemente ya en su educación posterior utilizar la inteligencia Es artificial. decir, empezar a utilizarla a partir de preparatoria o secundaria. Preparatoria sería lo más conveniente. Por supuesto. Hay otro punto importante que debemos de tocar y es justamente cómo a través de esta tecnología se pueden crear videos falsos, se pueden crear textos falsos, cómo no caer justamente en esta desinformación creada justamente por estas herramientas digitales. Pues todo viene desde la educación, yo creo que en casa, porque al momento de que nosotros como primero hijos, nuestros padres tienen como la obligación de decirnos, no subas estas fotos a lugares que pueden poner en peligro tu integridad. Y al momento de que nosotros pues no hacemos caso a esto y subimos fotos, subimos incluso audios, nos puede generar como una jugada en contra, ya que al momento de que la inteligencia artificial usa nuestra información, nuestra imagen y nuestra voz, pues pone mucho en peligro nuestra integridad. Por supuesto, contador, como conclusión, ¿qué podríamos rescatar entonces de la inteligencia artificial y qué podríamos descartar justamente de este uso en las aulas a todos los niveles educativos? Ok, algo importante que quiero concluir es, hago hincapié en la política institucional clara, que se pueda llevar a cabo el uso de esa inteligencia en las instituciones educativas con la finalidad de que el estudiante tenga las herramientas de saber utilizarlas de una buena forma. Por supuesto. ¿Tu conclusión, Mariby? Mi conclusión es que pues no hay que satanizar el uso de la inteligencia artificial, más bien hay que tomarla como una herramienta de apoyo y que no sustituya nuestro pensamiento crítico. También que tengamos mucho cuidado con el uso de nuestros datos personales y también tener un equilibrio entre el uso de la inteligencia artificial como de las habilidades blandas de cada persona. Pues Luis, Mariby, muchísimas gracias. Yo de verdad estoy muy contento de que hayan estado aquí en Negocios con Valor y creo que tú que me estás viendo y escuchando hoy tienes ya un panorama desde un punto de vista de los jóvenes, cómo se está utilizando la inteligencia artificial, cuáles son las cuestiones que debes justamente de tomar en cuenta para poder hacer uso correcto y ético de esta herramienta que justamente, bien lo han dicho ustedes jóvenes, son herramientas de apoyo y evidentemente estar muy al tanto justo de todo lo que se puede para bien o para mal crear justamente con estas herramientas llamadas inteligencias artificiales. Esto fue Negocios con Valor. Mi nombre es Adrián Díaz, el podcast del Colegio de Contadores Públicos de México. Por supuesto, nos vemos y nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Entonces, Gracias por escuchar Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México. Si te gustó este episodio, dale like y suscríbete en YouTube y Spotify. Nos escuchamos la próxima semana.